en este equipo. Vale, pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos. Una cosa importante es, como esta es el primer estudio de caso, déjenme ponerme yo, porque si no, no me veo. Claro, no me veo. Perdón. Ahí estoy. Vale. Como este es el primer estudio de caso, eh, les he enviado un PDF, que ahorita lo vamos a revisar de todas formas. En ese PDF ustedes lo pueden descargar desde el enlace que les envío y a partir de ahí, pues iremos poniendo los estudios de caso que cada uno quiera presentar para que en un momento dado, pues los tengan ahí y lo lean. Es importante que sigamos esa pauta para que haya un cierto orden. La idea de un estudio de caso no es para que yo les diga lo que ha pasado y ya está, sino que ustedes hagan preguntas. He dejado algunos huecos, me refiero a huecos mentales o huecos especiales en el caso, para que ustedes me pregunten y en función de eso, pues podamos todos proponer nuevas expectativas sobre la terapia. Esa es la idea de un estudio de caso, que todos aportemos, porque claro, no es positivo que estemos en un estado, ¿cómo se puede decir? Pues pasivo, ¿no? Tenemos que compartir el trabajo que todos estamos realizando para para que esto funcione. ¿Y qué diferencia hay entre un estudio de caso y una charla? Bueno, en un estudio de caso estamos hablando de una persona con una patología específica y esa persona en esa patología específica, nosotros podemos encontrar algunos casos que nosotros hayamos visto que sean semejantes o parecidos y cómo podemos abordarlos. Así que sin más, me voy directamente a mostrarles el caso que vamos a tratar hoy. Y el caso se llama Rosario. Le puse Rosario, no es el nombre real de la paciente, para proteger su identidad, aunque sé que ellos no lo van a ver ni sabemos, pero es importante cuidar esto, ¿no? Bien, como ustedes están viendo, en este momento van a ustedes a ver el PDF precisamente, que es el que ustedes pueden descargar en el sistema. Y el, le puse caso clínico número 1 con bioresonancia genio sapiens, ¿vale? Primero, pues los datos generales del paciente. La edad 67 años, el sexo femenino, la ocupación la ocupación es jubilada y el motivo de la consulta, cuadro de ansiedad con fobias acompañado de picos de psicosis, psicosis es un conjunto de síntomas que indican una pérdida de contacto con la realidad. Es un estado esquizoide, ¿verdad? Para que lo tengamos más claro. Los antecedentes médicos relevantes, Rosario no recibió tratamiento médico convencional hasta los 50 años cuando fue diagnosticada y manejada con litio durante 11 años, lo que complicó su cuadro psicótico con efectos secundarios. El litio no se puede utilizar mucho tiempo y ella lo recibió por 11 años, o sea que no sabemos ni cómo aguantó ni cómo está viva esta paciente, ¿vale? En la evaluación inicial, Rosario llegó a mi consulta hace 23 años. En aquel tiempo tenía 43 y aunque parecía una mujer fuerte, su cuerpo y su mente estaban al límite. Ansiedad, miedos constantes, cansancio extremo y un estrés agudo que no la dejaba descansar. Yo creo que de este tipo de situaciones las vamos o las hemos o las estamos viendo con mucha frecuencia. En aquel tiempo trabajaba codo a codo con su esposo en una cafetería y churrería familiar. La rutina era extenuante. Él salía por la madrugada a abrir y ella primero atendía a sus hijos y después salía corriendo al negocio hasta el mediodía. Al terminar, debía regresar corriendo a preparar la comida de su familia. He de decirles que la distancia entre su casa y la churrería, pues estamos hablando de alrededor de 10 esquinas y una de ellas en subida casi vertical. Así que era un trabajo extenuante. Mientras, pues su marido terminaba de cerrar el negocio y regresaba a comer y después de eso, pues se dormía para reponer fuerzas, pues hasta las 5 de la tarde. O sea, él llegaba más o menos a la 1, con 1:30, 2,
comía, se acostaba hasta las 5 de la tarde y al caer la tarde, pues él volvía a salir. A veces para atender otra vez a la churrería, porque de repente decidieron que también tenían que trabajar por la tarde y a veces para hacer más compras para el negocio, pero muy pocas veces para tener un momento de esparcimiento. Ese ritmo lo repetían 365 días al año. No había pausas ni tiempo en pareja. El dinero y los hijos y el negocio eran lo único importante. Rosario se sentía atrapada en una rutina que drenaba su energía vital. Evidentemente, por las tardes, pues ella trataba de contactar con su pareja, de hablar, de, de, de tener un poco de contacto íntimo y no había forma, ¿no? Entonces, había una serie de discusiones y prácticamente, pues lo que pasó es que la comunicación desapareció. En cualquier caso, el intento de diálogo siempre terminaba en discusiones y gritos. En el negocio la tensión aumentaba aún más. El personal del negocio, poco preparado, acababa con órdenes dadas a voces y un ambiente de trabajo que generaba más desgaste que satisfacción. Rosario encontró en sus hijos un refugio emocional. Defendía a los chicos de las exigencias del padre, lo que generaba más conflictos dentro del negocio familiar. La única excepción fue su hija, quien decidió estudiar fuera. Se especializó en el extranjero y logró independizarse. Los hijos varones que habían recibido pues la formación, estudios y todo, pues sí, a final de cuentas siguieron el camino del paterno y abrieron sus propias churrerías. Durante años, el tratamiento para Rosario consistió en estabilizarla lo mejor posible con el sistema Mora Super y Esquio, pues todavía no contábamos con Genio Sapiens. Ella nunca confió en la medicina convencional ni en los fármacos. Siempre pues, prefirió alternativas naturales. Pero con el tiempo su cuadro se complicó. Probó litio y los efectos secundarios agravaron una crisis psicopática, llevándola a episodios de bipolaridad extrema y a brotes de paranoia, sobre todo en relación con su hija y el yerno, quienes al final de cuentas inmigraron otra vez a España y acabaron viviendo en la casa de los padres. Después de un tiempo, la bioresonancia pues quedó en un segundo plano para ella, que se la pasó dando tumbos por aquí y por allá con diferentes tratamientos. Rosario iba y venía a consultas de manera intermitente, siempre buscando un alivio temporal, sintomático, que en casa, que parecía imposible. Hasta que decidió finalmente, hace unos meses, será que son 2 o 3 meses, regresar a que sea atendida nuevamente, ¿sí? Con el sistema Genio Sapien. Pero ahora, con este nuevo sistema, hemos podido dar algunos pasos en sesiones de psicoterapia para sostenerla emocionalmente. Hoy cuenta con 66 años. Rosario se le han programado un programa más intenso, incorporando sesiones semanales con Genio Sapiens a distancia. Y por primera vez en mucho tiempo se observa una estabilidad emocional sostenida. No es un cambio radical, pero sí una mejora significativa en su ánimo y en la forma que enfrenta su día a día. Quiero decirles que normalmente el compromiso con esta paciente, que es un compromiso importante, yo le puse una condición. La condición es que todos los días me mandara un dedito para saber cómo se sentía. O sea, o así, o así. La paciente hoy tiene un deterioro cognitivo importante, se le olvidan las cosas, no come bien. Eso es una cosa que no he explicado en el estudio. La he obligado a que se nutra porque evidentemente su cerebro necesita nutrientes, necesita glucosa. Y no falta, el problema no falta que de repente pues hay sustos en la casa, como el caso de que su marido tuvo que ir a urgencias y eso hace que la terapia pues no lleve un ritmo horizontal, sino que tenga picos, subidas y bajadas y situaciones por el estilo. La comunicación es limitada y aunque mi compromiso se mantiene,
es evidente que si ella no cumple con el propósito de que vaya cumpliendo con que vaya cumpliendo y me vaya informando de su estado de ánimo, evidentemente, pues se puede suspender la terapia. Bien, ¿qué hemos explorado con Genio Sapiens? Pues primeramente la terapia base ha sido fundamental para regular un montón de cosas. He trabajado con biofeedback, biofit y neurofeedback con el programa para problemas mentales, con biofrecuencias dinámicas y neuropsicológicas, pues para trabajar diferentes programas. Por ejemplo, uno de ellos es eh, ay, biodescodificación. Perdón, se me fue el santo al cielo. Biodescodificación. Y algunos casos de estimulación neurocerebral, pues para la memoria, para tratar de que esté más consciente. Todo eso lo hemos trabajado con eso. ¿Qué desequilibrios hemos detectado? Pues psicosis, paranoia, ansiedad y fobias, como lo dijimos del principio. Eso tiene picos y bajadas, ¿vale? ¿Cuáles son las resonancias significativas? Uno, sensación de abandono, depresión evolucionada hacia la apatía, la pérdida de peso por falta de apetito y problemas de memoria. ¿Qué estrategia terapéutica? Pues como les dije, pues la terapia base, el biofeedback, dinámicas neuropsicológicas, de decodificación de creencias y pensamientos disfuncionales. En el biofeedback, estabilización de cuadros psicóticos. En la terapia base, pues tratar de regular la parte energética. Y en la estimulación neurocerebral, el apoyo en la cognición y regulación de ondas cerebrales. El plan de las sesiones, una sesión semanal hasta consolidar la mejoría. Los complementos recomendados pues, son suplementos nutricionales específicos para el soporte cognitivo y emocional principalmente. ¿Cómo ha evolucionado el caso? Bueno, la mejoría en el estado de ánimo y reducción de la intensidad de los episodios paranoides. Las sesiones que han seguido a veces son lentas pero significativas, sobre todo con apoyo de complementos nutricionales. Ahí he visto un cambio. Claro, evidentemente, si una persona que no come está desnutrida y tú le apoyas con algo de nutrición y algo de alimentación, pues claro, tiene que verse algún avance. El reporte del paciente Rosario refiere sentirse más tranquila y con mayor estabilidad emocional, aunque la dinámica familiar con el esposo sigue siendo complicada. Ella percibe cambios internos que le permiten manejar mejor la situación. Los resultados finales no se presentan resultados finales ya que no ha terminado el caso, ya que la paciente se encuentra actualmente en tratamiento. Sin embargo, la evolución muestra una tendencia clara hacia la estabilización y la recuperación de funciones emocionales y cognitivas. Mi reflexión terapéutica, eh, incluso en los cuadros crónicos y complejos, la constancia en la bioresonancia abre caminos para una mejora sostenida. ¿Esto qué significa? Que hay cuadros en los que es necesario atender al paciente con más, con terapias más repetidas, más constantes, por la agudeza de la situación. Yo normalmente hago una terapia, yo prescribo gotas o tarjeta, y normalmente lo que pido al paciente, las gotas normalmente les van a durar 15 días, y le pido al paciente que después de esos 15 días vamos a dejar entre una semana y otros 15 días, en total un mes, para que veamos qué ha hecho el cuerpo, porque si no, siempre va a estar dependiendo de la terapia. En este caso, la paciente no, alguna razón por la que no viene a la terapia directamente, en la que yo le pueda entregar las gotas o darle la tarjeta, y lo que ha decidido es que yo le haga la terapia, ella se va a dormir y yo se la haga a distancia y yo le mando después un reporte. Bueno, entre los paneles más útiles, pues evidentemente los que les he comentado, el de terapia base, el de biofeedback y la estimulación neurocerebral. Eso es lo que yo he visto como mejor resultado. Las sinergias clave, la combinación de bioresonancia con complementos nutricionales y la psicoterapia ha sido lo que más he visto como importante pues para ayudarle a salir de la situación, porque evidentemente este tipo de pacientes tienden a generar
una doble como realidad de la situación. En su estado psicótico, ven una realidad que no existe, se imaginan cosas que no están sucediendo y hay que irles orientando para que vayan tratando de calmarse y de ver la situación de otra forma. Así que dentro de las aplicaciones, el protocolo aplicable en la paciente con trastorno de ansiedad graves, fobias y picos psicóticos, especialmente cuando hay rechazo a fármacos convencionales o efectos secundarios de estos. Bien, con todo esto que les he contado, ¿vale? Este es el protocolo que nosotros debemos seguir para hacer un caso clínico. Cuando ustedes quieran presentar un caso clínico, pues pueden llenar un formato semejante y me lo envían antes para que pueda yo ayudarles a darle este mismo formato y que ustedes posteriormente hagan lo que yo estoy haciendo en este momento, pues es hablar del caso y poder contestar las preguntas, porque esto tiene más de fondo. Se los digo, no he puesto todo, porque me gustaría que ustedes en su cabecita en este momento le den vueltas y vean, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? Ese es un estudio de caso. Vale, me voy directamente ahora a las preguntas y respuestas. Sin miedo, ¿eh? Pueden usar el chat, pero sin miedo, por favor, porque esto es lo importante del estudio de caso. Puedo abrir, pueden usar su micrófono si quieren, o poner en el chat lo que ustedes sientan que necesitan, que tengan duda para resolverlo. ¿Nada? ¿Ninguna? A ver. Vale, bien. ¿Qué tipo de psicoterapia? Elisenda me pregunta qué tipo se utilizó. Yo utilicé la psicoterapia gestal en este caso, porque esa es mi especialidad, ¿sí? Utilizamos psicoterapia gestal. Evidentemente, pues a la distancia, muchas veces lo que es otro tipo de terapia más conductiva, pero a final de cuentas, pues se aplican ciertos ejercicios para que la paciente se haga más consciente. Alguna otra? No entendí qué terapia utilizaste. ¿No entendiste? Psicoterapia La gestal. terapia que utilizaste. ¿Mandé? Psicoterapia gestal. Ah, gracias. Vale. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vale. Sí, es un caso interesante, Isa. Es un caso interesante porque es un caso extremo. Sí, es un caso extremo, es un caso extremo. Un caso extremo porque imagínate si la tengo casi más de 20 años tratando de manera alterna, de manera, ¿cómo te puedo explicar? Aleatoria. Es una paciente que este tipo de casos tienden a hacer irse al pensamiento mágico. Y eso ya les da una pauta para que ustedes me pregunten más. ¿Por qué un paciente así se va hacia el pensamiento mágico? Y el pensamiento mágico es irse a la iglesia, hacer rituales raros. Creo que incluso en alguna situación casi quema su casa, ¿vale? Sí, efectivamente, Elisenda, los picos de psicosis tenían alguna rutina cuando le ocurrían, sí, precisamente eso. Tenía muchos momentos de pensamiento mágico, ¿vale? Y se iba mucho al tema de la iglesia, los santos, no sé qué. Creo que casi 2 veces incendia la casa poniendo velas por todos lados, imagínate. Vale, Isa, sobre la terapia gestal. Bien. Ah, vale, vale. No me estás preguntando qué, sino que te gusta. Vale, vale. Sí, sí. A ver, más cosas. Pregúntenme, por favor. Miren, el pensamiento mágico tiene mucho de trasfondo. Les estoy dando las pautas para que me pregunten. Sí, sí. Y pensar que hay, Isa está enviando, dice, y pensar que hay tantas personas en la misma situación y no descansan. No se cuidan por cuidar, por cuidar a otros, sí. Efectivamente. En este caso, el refugio, el refugio hasta ahora era estar cuidando a sus hijos. Pero ¿saben qué pasó? Que después los hijos, con esos picos,
Muchas veces se iba desnuda a la calle, hacía cosas raras. Los hijos se asustaban y la han querido ingresar al hospital psiquiátrico, en lugar de tratar de entender el problema y ayudarla de otra forma, porque cuando ella responde al tratamiento, responde muy bien. Otro de los problemas que generó la medicación de litio es que a hoy por hoy el litio está prohibido, pero imagínense que estuvo 11 años, o sea, la toxicidad en su hígado es brutal. Finalmente aceptó el tratamiento psiquiátrico con un psiquiatra de Madrid y finalmente hubo un cambio en el tratamiento. Aún hay resistencias, pero estamos tratando de que lo acepte como una parte del proceso para después irla sacando desde ahí. Eh, Diana nos está comentando, ¿y se valdría también en estos casos, además de las emociones, ondas cerebrales e hígado? Sí, definitivamente, definitivamente. A ver, recuérdate que, Diana, que la terapia base trabaja principalmente con la limpieza de toxinas, ¿sí? Y estamos trabajando con los meridianos y desde ahí trabajar todo lo que es limpieza, organización de información, todo eso. Y las ondas cerebrales que vienen en uno de los programas que te acabo de comentar, ¿no? Las dinámicas, todo eso, sí, pero definitivamente hay que ayudarles con eso. Todas las sesiones van incluyendo con eso, con esos 4 programas básicamente, ¿vale? ¿Qué más? ¿No tienen dudas? ¿Les cuento más cosas? Dios. ¿Quieren saber más del paciente? ¿Cómo llegamos a descubrir cuál era la causa real? Porque tiene mucho de fondo. Abandono, tristeza, soledad. Sí, 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 pero ¿cuál era la causa real del problema? ¿Vale? Mm, Vale. Miren, les voy a explicar una cosa fundamental en este caso, ¿vale? Que puede servir para otros casos. Y parásitos. No, fíjate que en ese caso, Diana, no había parásitos, aunque ya sabes que en la terapia base lo limpiamos. No, parásitos no había. Cuando empezamos a principio a hacer la terapia, yo me daba cuenta que era una paciente que reprimía mucho sus emociones, ¿sí? Es de esas buenas personas que reprimen sus emociones. Y yo veía que cuando su marido tenía esos prontos, aquí en España le decimos pronto, es como enfadarse repentinamente, me parecía algo, porque él en general es una buena persona, pero tenía esos prontos, esos, ¡buah! ¿No? Entonces como que se desesperaba con ella y muchas veces en la misma churrería donde trabajaban, pues le gritaba y ella se asustaba mucho. Y eso me llamaba un poco la atención, porque había una relación rara, porque ya después que terminan la churrería, alguna vez que llegué a comer con ellos o veía que ella hacía una cosa curiosa, y les voy a decir qué hacía. Empezaba a tratar de corregirlo a él. No debes de hacer esto, no debes de hacer. Yo pienso, yo creo. Y eso le enfadaba mucho más. Y me llamaba mucho la atención porque esa dinámica era como provocar en el otro esa reacción, ¿vale? Y mm, me puse analizar la situación de él. Y hablé con él, ¿no? Evidentemente. Uno de los problemas que yo detecto es que él no tenía una buena relación sexual, en este caso con ella. ¿Y era por qué? Porque tenía eyaculación precoz, ¿vale? El paciente tenía mucha ansiedad con su esposa y tenía eyaculación precoz. Por lo tanto, las relaciones sexuales eran insatisfactorias, tanto que ella no tenía orgasmos, o sea, es una paciente anorgásmica. ¿Mm? Isa me está diciendo, ¿será posible sacarla de su estado en su totalidad? O sea que se sane totalmente. Vale, ya les di una pista, ¿eh? Pero tiene más de fondo. Miren, en este caso, sacarla totalmente requiere que se salga del entorno donde vive. Yo a ellos les he recomendado primero que viajen mucho, ¿vale? Para que recuperen un poco de ese tiempo y que no estén viviendo en el entorno donde repiten y repiten y repiten las mismas situaciones. Una casa donde tú tienes problemas y estás viviendo la misma situación, aunque te vayas
toda la tarde y regreses, el cerebro vuelve a recordar y a reafirmar toda esa información en el cuerpo. Una de las recomendaciones, ya están jubilados, le digo, cojan, váyanse en un barco, disfruten de su tiempo, salgan del entorno, no hagan lo mismo y no lo hacen. Tienen como adicción a estar viviendo así, ¿sí? Así es, Diana. El nivel de frustración y enojo por parte de él, y eso es lo que veía yo como calor en hígados y que afectó finalmente pues al corazón, por la cual acabó él casi en un ictus en varias ocasiones. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la frustración, en este caso, si la frustración es sexual, en este caso, claro, hay un problema que él toda su testosterona la canaliza a través de la rabia, del enfado, de todo eso, y la culpa a ella, ¿vale? La culpaba a ella. Evidentemente, cuando ya llegamos a tocar un fondo muy profundo, encontramos un problema que era tremendo, era un problema terrible, ¿vale? Y era una situación que la paciente había vivido de pequeña, ¿vale? Más preguntas, por favor. Le estoy dando chance para que ustedes vayan preguntando. Miren, si lo hablamos así, va a ser un caso como cualquiera en un momento dado, pero no era un caso cualquiera. El caso de Rosario es un eh, sí, sí, se callaba todo totalmente. Diana me pregunto si ella se callaba todo totalmente. Tenía una gran vergüenza, una gran culpa, evidentemente, y porque fue una niña maltratada, ¿vale? Fue una niña maltratada y tú sabes que los niños que reciben maltrato de pequeños, y de quién recibía el maltrato, pues principalmente de su madre, sí, que la culpaba de todo, y de su padre, ¿vale? Evidentemente ella vivía con una cierta represión y esa represión, evidentemente, eh, había como una vergüenza por un lado y una autoculpa. Por lo tanto, pues ella no culpaba ni a su madre ni a su padre. Generó un doble balance en su realidad. Por un lado, pues quería mucho a su madre y a su padre, pero por otro, pues tenía una rabia contra ellos de alguna manera. Tuvo que hacer un trabajo de perdón muy fuerte, pero no fue todo, había mucho más. A ver, algo más que ver. En la relación con los hijos varones, ¿era buena? La relación con los hijos varones. La relación, Elisenda, con los hijos varones no solamente, no era tan buena como ella pensaba. Había tú sabes, tipo de pacientes generan una dependencia, se vuelven, ella buscaba, o ella provocó una dependencia del afecto que ella le daba para compensar algunas cuestiones emocionales, ¿no? Darle sentido a su vida, pero a final de cuentas la relación con los varones no le gusta, porque acuérdate que los hijos eh, muchas veces no les gusta ver a los padres con una depresión, y en lugar de apoyarla, muchas veces pues, se enfadaban con ella, no, tú ve con el psiquiatra, ve con no sé cuándo, tómate pastillas. Alguno de ellos empezó con un nuevo tratamiento con el psiquiatra, pues a controlar la medicación, porque ella se negaba a estar tomando medicamentos porque su cuerpo respondía muy mal a los efectos secundarios. Muy bien. Liana me dice, y así aprendió que el amor es maltrato. Sí, efectivamente. Ella es una persona que le ha costado mucho trabajo entender que el maltrato y el amor no son compatibles en esta historia. Y romper la dependencia le ha costado bastante. Eso lo hemos conseguido con el proceso psicoterapéutico, ¿no? Que finalmente se dé cuenta que no se vale. Pero no rompe, no logra romper. Siguen en la misma dinámica, viviendo en la misma casa, y como les digo, pues ahora tiene esa paranoia con el yerno y ahora con la hija
A final de cuentas, pues han tenido que también poner otra cafetería después de haber estudiado tanto, invertido tanto dinero y acaban todos repitiendo los esquemas paternos, ¿sí? Es muy importante esto que estoy explicando, porque además el yerno, pues, a ver cómo les puedo explicar, no ha sido un yerno que se ha interesado mucho por el dinero de ellos. ¿Y qué pasa? Pues que los han metido en situaciones económicas complicadas. Y ahora están viviendo en la misma casa y ella no sabe cómo manejar esa historia, ¿no? Le está costando mucho trabajo. Vale. Nada, más cosas, les cuento más. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos de fondo que fue muy difícil y tuvimos que conseguir apoyo psicológico con otro tipo de terapeutas porque esto ya se iba mucho más allá? Sucede que Rosario, en su infancia, cuando era una niña de alrededor de 10 11 años, eh, sí, 10, 11 años, es violada. Es una paciente con una violación, pero con una violación violenta. Y su padre, que era alcohólico, la viola delante de su madre y le pone un cuchillo en la garganta. Así fue la triste historia de cómo arranca una psicosis tan profunda y tan difícil que fue un trabajo muy complicado resolver. Para esto, les he de decir que habían pasado en terapia, en psicoterapia, 3 o 4 años hasta que pudimos conseguir ver de dónde venía el problema. ¿Sí? No teníamos el sistema Genio Sapiens, así que con las herramientas que se tenían en ese momento, descubrimos eso con mucha tristeza. Fue muy duro para mí como terapeuta saber que había pasado y porque el padre pues aún vivía, ¿vale? El padre aún vivía en ese momento. Y aunque después ella hizo un trabajo de perdón profundo, eh, eso ya, eh, eso ya había dejado una tremenda huella. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esa huella le afecta hasta ahora y aunque ella manifiesta que le gustaría recuperar ese tiempo de su relación sexual con ella misma, pues no puede porque su marido pues no colabora en ese sentido, tiene muchos miedos. Miren, llegó un momento ya avanzada la terapia en la que yo le recomendaba a él, le digo, yo lo que creo que tenéis que tener un tiempo de separación importante. ¿Eh? Y es necesario que se separen para que puedan recuperar desde la distancia la relación. Lo intentamos, pero hay una adicción ahí curiosa. Se ha vuelto un círculo vicioso. Lo más que puede, ya el marido aceptó el problema, a ver, se dio cuenta que no era un problema que ella hubiera sido culpable, pero sigue él enfadado, él sigue teniendo esos picos, esos brotes, y aunque él manifiesta que la quiere mucho, la verdad que ha tenido que aguantar muchas cosas, pero no lo resuelven. Y al no resolverlo, pues esto sigue en la misma dinámica, ¿vale? Vale, voy a leer un poquito lo que nos están comentando aquí. Bien, Elisenda nos dice, el entorno es básico, si no lo cambia, no veo solución. Efectivamente, lo mismo, Elisenda, qué bueno que lo dices. Isa, sí, me imaginé que había violación, sí, definitivamente. Diana, doctor, en esos casos el enojo es más fuerte con la mamá por no defender la verdad, totalmente. No, además que la madre era como una competencia rara, era ya saben, ese estado, ¿no? La madre sabe, está viendo la violación y después, pues, como si no hubiera pasado nada, sigue culpando a la hija y eso es tremendo. Estoy de acuerdo con la separación. Definitivamente, yo les repetía, tienen que tener un momento de separación para poder en un momento regresar, si era necesario, a hacer otro tipo de acuerdos y hacer un reset. Eso nunca lo quisieron hacer. Cuando lo intentamos, hicimos un viaje por España, un grupo de gente, le dije, vénganse, ella y su hija. Estuvimos casi 21 días y él no soportó. Cuando ya estábamos cerca de regresar a Andalucía, fue a buscarla, se la trajo todo, pero vivieron esos momentos.
pequeños días de estar bien y después otra vez, ¿verdad? Eh, sí, es una relación tóxica definitivamente, Elisenda. Isa dice, yo le aconsejaría una regresión para esa situación. Para mí es la única solución para esas situaciones. Una regresión consciente, por supuesto. Sí, eso ya ya, mira, no solamente hizo terapia conmigo, dejó la terapia un tiempo, ha hecho todos los tipos de terapias que te puedes imaginar, las situaciones que tienen que romper la relación y tienen que reestructurarse desde fuera. Eh, ha sido tan complicado el tema de buscar terapias por todos lados con homeópatas. Bueno, han caído incluso con estafadores que les han estafado, evidentemente, les han sacado dinero porque pues han ido hasta con chamanes, de todo. Y claro, evidentemente, pues él ya está, ya no cree en nada y ella con muchas resistencias, evidentemente. Cuando llega conmigo de nuevo, después de muchos años, evidentemente yo dije, mira, me dio bastante pena no poder ayudarla, pero llega un momento en que le dije, mira, tú te tienes que hacer, esto vamos a hacerlo así, pero en el momento que yo vea que tú no pones de tu parte, yo termino el tratamiento porque no podemos estar jugando con esto. Así que eso es, desde mi punto de vista, para mí, en el caso de la paciente, es su última oportunidad desde mi perspectiva, que si consiguen trabajar con otro terapeuta, pues me parece fantástico que les ayude y que resuelva, ¿no? Sí se ha hecho la regresión, pero mira, Isa, el problema, con un paciente con un cuadro psicótico, lo mismo, la interpretación es relativa, ¿sí? Porque puede derivar en diferentes cosas y buscar una diferente cantidad de excusas antes de hacerse autorresponsable. Y entonces decir, no, es que yo pues me hice una regresión y una vida pasada, pues a lo mejor por eso me ha pasado esto. Y dices, bueno, sí, pero con un pico psicótico no te puedes creer esa parte, ¿vale? Por lo tanto, cuando ella me comentó lo que había hecho, no le di suficiente valor porque lo que interesaba era que lo trabajara en el aquí y en el ahora, en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora era hacer una serie de cambios, tanto del lugar, del entorno, la relación, un montón de cosas. Todo lo demás que hagamos, si ellos no hacen cambios, pues todo va a ser un parche en su vida, ¿vale? Sí, 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 se trabajó sí, 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 llegamos a la parte me pregunta, me dice Isa que si no a vidas pasadas, a regresar al momento de la violación, sí, sí, trabajamos en psicoterapia gestal, trabajamos eso. Se trabaja al momento del trauma y lo estuvimos trabajando incluso en pareja. Entonces, fue duro, fue una experiencia fuerte porque no me esperaba yo que fuera, me imaginaba que había una violación o un abuso, eh, ya saben, ese tipo de pacientes que se llaman BAM, violación, abuso, maltrato, pero no me esperaba que hubiera sido de ese tamaño la violación, ¿sí me explico? Que ya una violación es terrible, un abuso es tremendo, pero ya en esas condiciones fue tremendo. El padre muere, les cuento esto, y a mí me manda a llamar ella para a ver, porque el padre deja de fumar, era un alcohólico y fumador, dejó el alcohol casi a los 70 años, y deja de fumar porque el padre empieza a entrar con miedo de que se va a morir. Y llego yo al hospital y claro, lo que me tocó ver fue una historia tremenda, porque el padre está encamado en el hospital con un cáncer de pulmón, evidentemente, evidentemente. Pero yo dije, bueno, pues que se lo lleven a su casa y que muera tranquilo, porque todavía vivía su madre también en ese tiempo. Ahí ellos, ese momento en el que el padre empieza a morir porque le empiezan a poner un tratamiento de cáncer, ya no necesitaban, si el padre ya estaba desahuciado, ¿para qué le ponen un tratamiento de cáncer? Lo único que estaban
era acelerar la muerte. Y ahí fue el momento en que ellos se confrontaron. Ella pudo hablar con él, se pidieron perdón, estuvieron trabajando, fue duro, les digo, no es una experiencia fácil. Eh, yo no pude verlo porque no te dejan entrar. Lo único que le dije a él es, aprovecha este momento pues para hablar con tu hija y resolver todo esto que tienes pendiente. No te vayas sin resolver esta situación. Y evidentemente ella tuvo el valor de confrontarlo a pesar de todo y, y fue una cuestión fuerte, ¿no? Porque al final de cuentas es una experiencia humana muy dura y lo han resuelto de alguna manera. Mm, vale, sí, bueno, sí, Elisenda. Dice, ¿recibió castigo por parte de la justicia en algún momento? No, esto no, no, esto no se comentó. Tú imagínate que eso pasa cuando ella tiene 11 años y esta situación, pues a los 50 y tantos años, pues no se denuncia, no, esto se queda en la familia. Mm, Eso no se queda en la familia, esto es una situación que además no la saben los hijos, la saben nada más el marido y ella. Mm. De todos modos, el padre pues ya estaba muerto, ¿no? Exacto. Prescrito el delito, aunque denuncien. Así es, Virginia. O sea, además, recordemos que este tipo de situaciones en aquellos tiempos no se veían, no estaban mal vistas de alguna manera. Hoy las cosas han cambiado, por lo menos en España, pero en aquel tiempo, violas, pacientes BAM, yo he visto muchísimas pacientes BAM en España, también en México, pero aquí, ¿qué les puedo decir? Que el 90% ha sido violación, abuso, maltrato. Ha habido muchos casos, por lo menos los que me ha tocado ver, ¿no? El 90%. Difícil. Es una situación difícil. Sí, no estaban bien vistas, claro, evidentemente, no estaban bien vistas y se silenciaban porque muchos de los jueces, y esto se los cuento por otro caso que tuve, muchos de los jueces eran abusadores y algunos de ellos, pues eso lo veían normal. El padre abusara de la hija, bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Miren, para que nos entendamos, aquí por lo menos en Andalucía, me tocó ver, este, ¿qué decirles? Mm, una paciente, no una paciente, pero una persona que conocí en Alaurín de la Torre, ¿vale? Donde estaba yo viviendo, y me cuenta, es una mujer que en aquel tiempo yo tendría, pues no sé, tendría 70 años, una cosa así, y me contaba que ella a los esposos les decían amo. Fíjense, yo cuando la escuché dije, ¿será que me estás diciendo que mi amor, no, era mi amo? Imagínense ustedes el concepto de la realidad que vivían estas mujeres. Es una cosa difícil, no es una cosa fácil. Estamos hablando que no estamos hablando de Andalucía profunda, ¿no? Estamos hablando que Alaurín de la Torre está cerca de Málaga. Así que es muy fuerte, es muy fuerte. Pero bueno, es un gran aprendizaje, ¿no? Sí, Virginia, no estaban bien vistas otras cosas que no sé que se silenciaran. Y es así con curas también. Bueno, y con curas tremendo, tienes razón. Eso fue tremendo. Porque, bueno, eso sí es tremendo, sí. Si la gente denunciara, no había suficientes jueces ni instancias, me dice Isa, para resolverlo así es. Jueces no lo ven normal. Los jueces que lo ven normal, sí, impresionante. Eran esclavas totalmente. Virginia dice que ha vivido en Nicaragua y Costa Rica hace 5 años y aún es así. Todavía en algunos países es cierto. Todavía tenemos este tipo de historias y que es muy difícil tratar de ayudar en casos tan duros como eso. Elisenda dice, ella interiorizó más el sufrimiento al no tener su padre un castigo. Es que ella no esperaba no quería que su padre sufriera. Fíjate qué cosa tan curiosa. No quería que el padre cargara
ella buscaba por todos lados que su padre la aceptara, la, es el otro síndrome, ¿no? Y claro, aquí hay una cosa curiosa, cuando la madre ve que la hija puede ser competencia en la relación con el padre, pues se genera un desbalance horrible en la relación. Que no es que los padres, que yo los conocí, fueran malas personas. A ver, vamos a ver. No es que fueran malas personas, era una forma de relación ante una situación tan disfuncional como esa, ¿no? Isa dice, sí, sobre todo en el campo, se dan muchas cosas, sí, se dan muchas cosas. Virginia nos comenta, y mi hermana ha vivido en México hasta hace un año y sigue siendo así. El abuso intrafamiliar es abrumador. Son cosas que se siguen viendo lamentablemente, lamentablemente. Yo, algunos casos que cuando no era ni psicoterapeuta ni nada, nada más era médico, tuve que atender un caso sin herramientas psicológicas ni nada, y fue fuerte por una familia con tres hijas que sistemáticamente el marido las violaba y abusaba de ellas. Y lo curioso es que la madre y el marido siempre los veía juntos. Es tremendo. No lo podías creer. Yo cuando me lo contaban decía, ¿será que es posible? Pero esto, pues esto se da mucho, ¿no? Esto que les comento fue en Yucatán, ¿no? En la zona de los poblados de Yucatán. Bueno, es un caso interesante, lo tenéis que interiorizar. eh, Algo para pensar cómo tratar a este tipo de pacientes. No son casos fáciles. Los resultados a la postre, pues es que el marido, pues, hace lo que puede por tratar de cuidarla, pero ya no le tiene paciencia, ya no creen en la paciente y ella trata de hacer lo que puede. Eh, Nosotros, bueno, en mi caso, pues, con tantos años de conocerlos, pues intento lo más que se puede tratar de que primero use la medicación, trata de estabilizar lo mejor que se pueda y a partir de ahí que empiecen a resolver la situación para que ella pueda, o en un momento dado, hacer una separación lo más sana posible, eh, sin que tenga más consecuencias, porque es que la relación en su casa no se puede vivir, ¿verdad? No se puede vivir y es complicado. Me pregunta Lisenda, ¿qué complementos está tomando? Bueno, ya saben que los complementos básicos, porque hay una resistencia a tomar cosas, pero lo primero es omega 3 para fortalecer el sistema nervioso. Otro, mega multiminerales. Yo siempre receto mega multiminerales porque de la casa Solaray, ¿vale? Si ustedes ven la tabla de los mega multiminerales de esa casa, pues tienen muchos de los componentes que son básicos para la nutrición personal, ¿no? Para complementarla. Tienen magnesio, tienen yodo, o sea, estabiliza la tiroides, tiene boro, tiene eh, selenio, todos los nutrientes más o menos, que ahora se están dando, ¿no? Entre otras cosas, pues algún nootrópico para fortalecer y le estoy recetando glicina, entre otras cosas, porque la glicina, parece hay un estudio que ayuda con los cuadros obsesivos y depresivos. No estoy manejando, por ejemplo, ningún nutriente para el sistema nervioso porque está tomando la medicación, así que es para evitar este tipo de condiciones, ¿no? Vitamina D, ya sabemos que la vitamina D con K2 es fundamental para su sistema inmune. A ver, así a bote pronto, pues básicamente eso y ¿qué más? Algo para aumentar sí, dice Virginia que lo está tomando el omega 3 o no sé cuál de los dos complementos. No, creo que está tomando, eh, sí, lo de solar. Los mega multiminerales, sí, sí, los mega multiminerales, ya lo he explicado en la charla de la semana antepasada, de lo importante que es que nosotros tomemos esos mega multiminerales, ¿no? Y creo que son fundamentales. Vale, pues
tenemos 10 minutitos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quieran, que tengan dudas? Sé que esto es un caso interesante. Queramos que no todos los pacientes que van a llegar o los que van a tratar ustedes van a tener un caso tan extremo, ¿o sí? Pero tenemos que tener en cuenta que esto pues es más común de lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces hay que ver con qué herramientas contamos. Yo he insistido mucho que los terapeutas también seamos psicoterapeutas, que trabajemos aspectos emocionales, no solamente con el sistema Genio Sapiens nos va a ayudar muchísimo porque una de las cosas que yo he podido detectar fácilmente, más rápidamente, es una serie de bloqueos que te dan pistas y estabilizar la energía fundamental, porque al final de cuentas el paciente, sí, Elisenda, ahora actualmente ya la estoy obligando a que haga ejercicio físico, por lo menos tiene la playa ahí cerca, hace sus caminatas y sale de la casa, sí, perfecto, sí, sí. El ejercicio físico es parte de lo que hemos hablado muchas veces y del rejuvenecimiento, aunque ya no está en el tema del rejuvenecimiento, sino en el tema del ejercicio físico. Una cosa importante, fíjense si no será importante que ella no manifieste todas sus emociones y no pueda hablar con el marido, que una de las cosas que olvidé decirles es que tiene un problema importante con la boca, con los dientes. ¿Sí? Está constantemente mal, con problemas de dientes, de la boca, de todo eso. Todo el tiempo está con problemas. Tiene 67 años. Uno dirá, bueno, pues porque ya tiene esa edad. No, no. Eso es una manifestación psicosomática de no poder comunicar sus sentimientos o de no sentirse escuchada. Cosa curiosa, ¿verdad? Bueno, bueno, ¿qué tal? Espero que esto les sirva. Vamos a hacer un siguiente, por favor. Envíen sus casos para que, si no, si les cuesta trabajo, pues nada más manden una redacción pequeña. Yo les ayudo a estructurarlo, porque al final de cuentas con la IA se puede hacer muy fácilmente y nos permite, pues, establecer esto y que generemos curiosidad y a ver cómo podemos resolver este tipo de situaciones. Creo que es fundamental. Bueno, pues muchas gracias por la presencia, Diana, Elisenda, Carlos, Iris, Isa, Ivonne, gracias por estar presentes, Patis y Virginia. Les doy las gracias por este momento y ya la próxima semana pues tenemos una charla y que iremos hablando más que todo sobre el programa de los programas nuevos que estamos trabajando con Genio Sapiens, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias, Gracias, doctor, por Muchas todo. gracias a Gracias. ti. gracias, nos Gracias. vemos en la próxima. Pueden bajar el archivo, el PDF, lo pueden bajar de ahí de la página, de nuestra página. Ahí hay un botoncito que dice descargar archivo, pueden descargar el PDF 27 me para quedan que, 100.000 para que pesos nomás. sigan ahí las pautas, Bueno, ok, usted. ¿vale? Bueno, pues nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Gracias, hasta luego. gracias. Chao.